Señores padres de familia y estudiantes de la institución educativa Antonia Santos, sede Simón Bolívar, tengan ustedes una bendecida semana con la orientación, protección y bendición del Altísimo. Les saluda su docente Rocío Betancur Alarde, del curso quinto 4, quien nos felicita por su gran sentido de responsabilidad y apoyo familiar en ese trabajo virtual que venimos desarrollando, y a la vez les hago la invitación a continuar con ese positivismo y buena energía que siempre los ha caracterizado. Recuerden que nos queda solo una guía, la número 4, y terminamos nuestro trabajo con la ayuda de Papito Dios por este año 2020. Hoy damos inicio a nuestra guía número 3 con el siguiente mensaje. Pon el corazón, mente y el alma incluso en los actos más pequeños. Ese es el secreto del éxito. En este video trabajaremos con el área de matemáticas, con los siguientes temas. Primero, regla de 3, simple directa. Segundo, probabilidades. Nuestro tema de hoy, regla de 3 simple. Definición. Se llaman problemas de regla de 3 a los problemas de proporcionalidad en los que se conocen 3 términos y se desconoce uno. La regla de 3 simple es una aplicación de la proporcionalidad directa. Dentro de la regla de 3 simple encontramos 2 clases. Primero, regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. Espero que leamos las definiciones y miremos con mucha atención los ejercicios planteados. A continuación observaremos algunas diapositivas y videos explicativos a los temas seleccionados con sus respectivas definiciones, ejemplos y actividades prácticas a desarrollar. Espero que dicho material sea leído y observado con mucha atención y les sea de gran utilidad y ayude en su proceso de aprendizaje en el desarrollo de la guía número 3. Hola, soy Pablo. Bienvenidos a Gong Tree. Hoy vamos a aprender a resolver problemas aplicando la regla de 3 simple directa. Vamos con el primer problema. Laura, cada 30 pasos que da, recorre 24 metros. Si quiere recorrer 700 metros, ¿cuántos pasos tendrá que dar? Primero señalamos los datos, en este caso, 30 pasos, 24 metros y 700 metros. Y también señalamos lo que nos preguntan, que aquí es cuántos pasos. Ahora hacemos 2 columnas para poner los datos. En una columna escribiremos los pasos y en la otra los metros. Y ahora leemos de nuevo el problema y escribimos los datos debajo de la columna que corresponda. Empezamos. Laura, cada 30 pasos que da, como 30 pasos es un dato, escribimos 30 debajo de la columna de los pasos. Seguimos leyendo. Recorre 24 metros. Como 24 metros es otro dato, lo ponemos debajo de los metros. Si quiere recorrer 700 metros, y escribimos 700 en la columna de los metros. ¿Cuántos pasos tendrá que dar? Como no sabemos los pasos que tendrá que dar, ponemos una X. Este es el planteamiento de la regla de 3. Ahora tenemos que escribir la proporción, que consiste simplemente en poner 2 rayas de fracción aquí y un igual en el medio. La escribimos al lado para que se vea mejor y ahora hay que resolverla, es decir, calcular la X. Para acordarse de qué números hay que multiplicar y entre cuáles hay que dividir, lo más sencillo es hacer un cuadrado, de forma que los 4 números quedan en las 4 esquinas. De esta forma, para calcular la X, hay que multiplicar los números que están a los lados de la X. Veis que la X está en un vértice del que salen 2 lados, y que el 30 y el 700 están en los mismos lados de la X. Pues multiplicamos 30 por 700 y después hay que dividir entre el que está en la diagonal. Veis que si hago la diagonal del cuadrado desde la X, también pasa por 24, pues dividimos entre 24. Por tanto, para calcular la X, hay que multiplicar los números que están en los lados de la X y dividir entre el que está en la diagonal. En nuestro caso, tenemos 30 por 700 entre 24 y operamos. 30 por 700 da 21.000 y 21.000 entre 24 da 875. Por tanto, para recorrer 700 metros, Laura deberá dar 875 pasos. Fácil, ¿verdad? Vamos con otro problema. 75 gramos de chocolate contienen 20 gramos de grasa. ¿Cuántos gramos de grasa tendrá una chocolatina de 3 gramos? Primero señalamos los datos y lo que me preguntan. Y ahora planteamos la regla de 3. Ponemos 2 columnas, una para los datos de chocolate y otra para los datos de la grasa.
Y ahora escribo, 75 gramos de chocolate contienen 20 gramos de grasa. ¿Cuántos gramos de grasa? Y pongo una X, porque no lo conozco. ¿Tendrá una chocolatina de 3 gramos? Ya tenemos planteada la regla de 3. Ahora escribimos la proporción, para lo que solo tengo que poner las rayas de fracción y el igual. Escribo la proporción aquí al lado y dibujo un cuadrado como antes. Calculamos la X multiplicando los números que están en los lados de la X, en este caso 3 y 20, y dividiendo entre el que está en la diagonal, en este caso 75. 3 por 20 es 60 y 60 entre 75 es 0,8, por lo que una chocolatina tendrá 0,8 gramos de grasa. Vamos con otro problema. Julián tiene 7 vacas que cada día comen 140 kilos de pasto entre las 7. Si decide comprar 3 vacas más, ¿cuántos kilos de pasto comerán entre todas cada día? Vamos a poner las columnas con los datos. ¿Cómo llamamos a las columnas? Eso es, vacas y kilogramos. Y ahora decimos, 7 vacas comen 140 kilos. ¿Qué pongo aquí? ¿3? ¿Seguro? Puedo poner 3, pero entonces me daría lo que comen 3 vacas, y eso lo tendría que sumar a los 140 kilos. Por eso yo prefiero poner el total, que es 10 vacas, las 7 que tenía y las 3 que he comprado. Así, cuando lo calcule, me dará el resultado final y no tendré que sumar nada. Por tanto pongo, 10 vacas comerán X kilogramos. Escribo la proporción, 7 entre 10 es igual a 140 entre X, y la resuelvo. Multiplico los números que están a los lados de la X, que en este caso son 10 y 140, y divido entre el que está en la diagonal, en este caso 7. Opero, 10 por 140 es 1400, y 1400 entre 7 da 200 kilogramos. Así pues, las 10 vacas comerán 200 kilogramos de pasto cada día. Ahora te toca a ti. El coche de Manuel consume 50 litros de combustible en 800 kilómetros. Manuel quiere viajar a su pueblo que está a 300 kilómetros. ¿Cuántos litros consumirá el coche? Para el vídeo y hazlo tú. Aquí tienes cómo se resuelve. Comprueba que lo has hecho igual. En un zoo hay 4 pandas y cada día comen, entre los 4, 48 kilos de bambú. La próxima semana vendrán 2 pandas más. ¿Cuántos kilos de bambú se necesitarán cada día para alimentar a todos los pandas? Para el vídeo y hazlo tú. Aquí tienes el procedimiento. ¿También has puesto 6 pandas? Si has puesto 2, no pasa nada. Lo único que te habrán dado 24 kilos de bambú, con lo que se los tendrás que sumar a los 48 que ya tenías, y te darán los 72 totales. ¡Genial! Ya sabes resolver problemas mediante la regla de 3 simple y directa. Hola, yo soy Mateo el matemático. Hoy te enseñaré a hacer operaciones con regla de 3. La regla de 3 es una forma sencilla de resolver problemas de proporcionalidad simple, donde tendremos 3 datos y una incógnita. Una incógnita es un dato que no conocemos y que generalmente se representa con la letra X. Para poder resolver un ejercicio aplicando la regla de 3, necesitamos hacer estos sencillos pasos. El primero es agrupar los datos con los que contemos. El segundo es multiplicar los datos que queden en diagonal. Y el tercero es, el número que queda solo dividirá el resultado de la multiplicación anterior. Por ejemplo, si compro en la tienda 3 helados por 45 pesos, ¿cuántos helados podremos comprar con 105 pesos? El primer paso será agrupar mis datos. Entonces, haré una columna de helados y otra columna de pesos. Si 3 paletas cuestan 45 pesos y tengo 105 pesos, ¿cuántas paletas podré comprar? El siguiente paso dice que los números que están en diagonal se multiplican, así que multiplicaremos 3 por 105, que nos dará un resultado de 315. Ahora, nuestro tercer paso dice que el número que está solo dividirá. Entonces, dividimos 315 entre 45, para que nos dé un resultado de 7. Esto quiere decir que con 105 pesos podremos comprar 7 helados. ¡Uf! Mucha azúcar. Veamos otro ejemplo más saludable. Mi mamá fue al mercado a comprar 12 manzanas por 30 pesos. ¿Cuánto pagará por 35 manzanas? ¿Recuerdas el primer paso? Exacto. Vamos a agrupar nuestros datos. Así que haremos una columna de manzanas y otra de dinero. En nuestro segundo paso, nos dice que tenemos que multiplicar las cifras en diagonal.
Así que multiplico 35 por 30, dándonos como resultado 1050. Ahora nuestro tercer paso nos dice que el número que quedó solo lo dividiremos con este resultado. Entonces, nuestra operación será 1050 entre 12, que nos da como resultado 87.5. Esto quiere decir que por 35 manzanas, mi mamá pagará 87 pesos con 50 centavos. Espero traiga dinero. Ahora ya sabes cómo funciona la regla de 3 y te aseguro que la vas a utilizar muy a menudo. Continuamos con nuestro segundo y último tema de esta guía número 13, probabilidades. Definición de qué es probabilidad. En forma muy simple entendemos como probabilidad la cuantificación del grado de incerteza o posibilidad sobre la ocurrencia de un resultado de cierto experimento. Un ejemplo de ello es, al lanzar una moneda, puedo apostar a que sale la cara y ganar. Dicha cuantificación la expresamos en cantidades numéricas mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1. Las siguientes diapositivas nos brindan unas definiciones y ejemplos explicativos al tema dado. Observémoslos con atención. El siguiente video nos complementa el tema sobre probabilidades. Observémoslo con mucha atención. Empecemos diciendo que la probabilidad se utiliza para expresar cuán probable es un determinado suceso. Entonces, un suceso es cualquier conjunto de resultados de un procedimiento o experimento. Veamos esto con un ejemplo. Aquí tenemos el procedimiento, el espacio muestral y el suceso. Si lanzamos una moneda, existen dos posibilidades. Bien puede ser que caiga cara o que caiga cruz. Entonces, estos dos posibles resultados conforman el espacio muestral para el experimento de lanzar una moneda. En cambio, el suceso puede ser que nos interese calcular la probabilidad de que caiga cara. Pasemos al siguiente ejemplo. Si lanzamos dos monedas, existen estas cuatro posibilidades. Bien puede ser que la primera moneda caiga cara y la segunda también caiga cara, o que la primera moneda caiga cara y la segunda cruz, o que la primera moneda caiga cruz y la segunda caiga cara, o bien que la primera caiga cruz y también la segunda moneda caiga cruz. Entonces, estos cuatro posibles resultados conforman el espacio muestral para el experimento o procedimiento de lanzar dos monedas. Y un suceso puede ser que nos interese calcular la probabilidad de que la primera moneda caiga cara y la segunda moneda caiga cruz. Entonces, tomando esto en cuenta, decimos que el espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los sucesos simples posibles, tal y como lo vimos en estos ejemplos. Todos los posibles resultados de cada experimento conforman el espacio muestral. Ahora veamos los valores que puede tomar un suceso, como por ejemplo el suceso de lanzar una moneda. Entonces decimos que la probabilidad de un suceso puede tomar valores que van del 0 al 1. Veamos esto con el siguiente esquema. Tenemos aquí una escala que va del 0 al 1. Si la probabilidad de un suceso es 0, decimos que es imposible que ese suceso ocurra. En cambio, si un suceso tiene una probabilidad de 1, decimos que es seguro que ese suceso ocurra. Entonces decimos que la probabilidad de un suceso está entre 0 y 1. Y mientras esa probabilidad esté más cercana a 0, diremos que ese suceso es más improbable. En cambio, mientras más cercano esté a 1, diremos que ese suceso es más probable. Entonces, tomando esto en consideración, decimos que la probabilidad de un suceso A está determinada por, ponemos, probabilidad del suceso A, donde el suceso A puede ser la probabilidad de lluvia o la probabilidad de que al lanzar una moneda caiga cara. Entonces, esta probabilidad será mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1, es decir, está comprendida entre 0 y 1, tal y como lo vimos en esta escala. Y como ya dijimos,
Mientras más cercano a 1 es más probable que suceda ese evento y mientras más cercano a 0 es más improbable que ocurra. Veamos algunos ejemplos. Si lanzamos una moneda, la probabilidad de que caiga cara es del 0.5. Claramente este valor está entre 0 y 1. Si lanzamos un dado, la probabilidad de que caiga el número 3 es igual a 1 sobre 6, que es aproximadamente 0.166. Claramente este valor de probabilidad también está entre 0 y 1. Ahora pasemos a ver las formas en que se puede calcular o estimar la probabilidad de un suceso. Empecemos con el método clásico de probabilidad. Este método nos dice que si un procedimiento tiene n sucesos simples distintos y cada uno de esos sucesos tiene la misma probabilidad de ocurrir, entonces la probabilidad del suceso A es igual a el número de veces en que puede ocurrir el suceso A. Esto dividido por el número de sucesos simples diferentes. Otra manera de decirlo es que la probabilidad del suceso A es igual al número de resultados favorables a el suceso A dividido por el número total de resultados posibles. Veamos algunos ejemplos. Si lanzamos una moneda, existen dos sucesos simples posibles. Puede ser que caiga cara o puede ser que caiga cruz, pero los dos sucesos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, si nos interesa el resultado de que caiga cara, decimos que la probabilidad de caer cara es igual a el número de veces en que ocurre el suceso A, es decir, el suceso de que caiga cara. Tenemos que cara cae una vez, entonces ponemos 1 dividido por el número total de sucesos simples. En este caso existen dos sucesos simples, que caiga cara o que caiga cruz. Entonces dividimos por 2. Esto es igual a 0.5, que es aproximadamente, ponemos 0.5 multiplicado por 100 y obtenemos el 50%. Es decir, que hay una probabilidad del 50% o del 0.5 de que al lanzar una moneda caiga cara. Si lanzamos un dado, existe 6 posibilidades y cada uno de estos sucesos simples tiene la misma probabilidad de ocurrir. Entonces podemos utilizar el método clásico para calcular la probabilidad. Supongamos que nos interesa calcular la probabilidad de que el resultado sea 6. Entonces ponemos probabilidad de que sea 6 es igual a el número de veces en que puede ocurrir A, es decir, el número de veces en que puede caer 6. Tenemos aquí que el 6 puede ocurrir solo en una ocasión. Entonces ponemos 1 dividido por el número de sucesos simples diferentes. En este caso, tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sucesos simples. Entonces dividimos 1 por 6. Esto es igual a 0.166, que es aproximadamente 16.6%. Es decir, que hay un 16.6%, o lo que es lo mismo, 0.166 de probabilidad de que al lanzar un dado, el dado caiga en el número 6. Pasemos a ver el segundo método para calcular la probabilidad. Nos referimos a la probabilidad por frecuencias relativas. Esta nos dice que se debe repetir un procedimiento una gran cantidad de veces. Luego, debemos contar el número de veces en que se presenta o en que ocurre el suceso A, es decir, el suceso A, que es el suceso que nos interesa medir. Y con base en lo ocurrido, la probabilidad del suceso A será igual a el número de veces en que ocurrió el suceso A, esto dividido por el número total de veces en que se repitió el procedimiento. Esto se entenderá mejor con el siguiente ejemplo. Si lanzamos una moneda 100 veces y de estas 100 veces en 65 ocasiones cae cara, y si nos interesa calcular la probabilidad de que caiga cara, entonces la probabilidad será igual a
el número de veces en que ocurrió el suceso A. En este caso, el suceso A es que caiga cara. En este experimento, en 65 ocasiones cayó cara. Entonces tenemos 65 dividido por el número total de veces en que se repitió el procedimiento. Tenemos que este procedimiento se realizó 100 veces. Entonces dividido por 100. Esto es igual a 0.65, que es el 65%. Es decir, que hay un 65% de probabilidad, o de 0.65, de que al lanzar esta moneda caiga cara. Ahora pasemos a ver el tercer método de probabilidad, que consiste en la probabilidad subjetiva. Esta nos dice que la probabilidad de que ocurra el suceso A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes para el suceso en cuestión, es decir, para el suceso que nos interesa medir. Esto se comprende mejor con los siguientes ejemplos. Digamos que si nos interesa calcular la probabilidad de que llueva, esta probabilidad estará basada en el conocimiento de las condiciones del tiempo que tengamos. Digamos que depende de la época del año en que nos encontremos, también de si ha llovido en los días recientes y de la zona geográfica en la que nos ubiquemos, ya que no será lo mismo si vivimos en una zona desértica o si vivimos en una zona tropical donde seguramente las lluvias son más frecuentes. Pongamos otro ejemplo. Digamos que nos interesa estimar la probabilidad de que aprobemos el examen de matemáticas. Entonces esta probabilidad estará basada en circunstancias como si hemos estudiado lo suficiente, si nos gustan las matemáticas o en los resultados previos que hayamos tenido en otros exámenes de matemáticas. Como podemos ver, para calcular estas probabilidades depende mucho de las circunstancias que son relevantes para el suceso en cuestión. Y con esto terminamos los 3 métodos para calcular la probabilidad. Veamos rápidamente el primero, que es el método clásico de probabilidad. En esto es importante tomar en cuenta que se aplica siempre y cuando los sucesos simples tengan la misma probabilidad de ocurrir. En cambio, en el método para calcular la probabilidad por frecuencia relativa, toma en cuenta el número de veces en que se repite el suceso y el número de veces en que ocurre el suceso que nos interesa medir. Y por último, la probabilidad subjetiva está basada en las circunstancias que son relevantes para el suceso en cuestión. Feliz semana y espero que Dios los ilumine y los guíe siempre por el camino del éxito y la prosperidad. Energía positiva. Bendiciones. Papás, gracias por tu apoyo en casa.